Bueno, creo que ya comenzamos. Voy a esperar un poquitín que nuestro público nos confirme si nos escuchan. Eh, Espero que sí. A ver si alguien nos puede confirmar. Por algún método. Perfecto, ya creo que ya viene nuestra confirmación. Perfecto, listo. Bueno, Javier, ya te lo dije tras bambalinas, pero bueno, es un enorme, enorme privilegio poder contar con tu presencia en nuestra programación. Entonces les damos la bienvenida al público a esta sesión, a parte de la programación de nuestra librería La Librera en el marco de la segunda Feria Internacional del Libro de Santa Marta. Y bueno, tenemos a un invitado realmente muy especial en este primer día de nuestra feria, y se trata del profesor Javier Ortiz Casiani. Entonces, para quienes no necesita presentación, pero de todas maneras me voy a presentar. Javier Ortiz Casiani es historiador y escritor, doctorando en Historia del Colegio de México, magíster en Historia de la Universidad de los Andes e historiador de la Universidad de Cartagena. Especialista, como saben quienes ya lo han leído y lo siguen, en temas de memoria, patrimonio, representación, cultura popular, historia cultural y en la historia social y cultural de los afrodescendientes. Una voz realmente muy importante en este momento en Colombia y en el Caribe. Javier habitualmente publica crónicas, ensayos, artículos de investigación y entrevistas en medios nacionales e internacionales. Ha sido creador y coordinador de programas relacionados con la memoria histórica y la cultura y asesor de temas de patrimonio, población afrodescendiente del Ministerio de Cultura y de enfoque diferencial histórico del Centro Nacional de Memoria Histórica. Es asesor del Espacio Cultural del Claustro La Merced de la Universidad de Cartagena y columnista del periódico El Espectador. Es autor de los libros El incómodo color de la memoria, Un diablo al que le llaman tren, y coautor de Desorden en la Plaza. Bueno, Javier, este es realmente un hallazgo maravilloso, esta colección, esta recopilación de crónicas tuyas en el libro El incómodo color de la memoria. Y quisiera que empezáramos nuestra charla hoy hablando un poco de este espacio de expresión que has encontrado en la crónica como género. Eh, ¿Puedes hablarnos un poco de esta relación específicamente con la crónica? ¿Por qué te has inclinado en la crónica? Quizás haya sido un poco la vida, quizás haya sido una elección. ¿Qué te supone? ¿Qué te brinda la crónica? Particularmente esta brevedad y concisión de la crónica periodística del tipo de las que hemos leído, que publicas en los diarios y las que se recopilan en El incómodo color de la memoria. Bueno, María Constanza, buenas tardes bueno, encantado, ¿no? Estos conocimientos virtuales que, que ya no somos intelectuales integrales, sino intelectuales virtuales. Si alguna vez fuimos intelectuales, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer estar aquí y gracias también al público que esté asistiendo en estos momentos. Bueno, yo siempre he tenido fascinación, yo soy de pregrado en historia, maestría en historia, doctorando en historia, pero siempre he tenido una fascinación por la literatura, ¿no? Siempre me ha gustado la literatura. Es como una paradoja porque teniendo la oportunidad de estudiar en pregrado en historia y luego ponerme a estudiar literatura, pues no lo hice, seguí estudiando historia. Porque no sé si les va a gustar a mis colegas o no, historiadores, pero para mí la historia es una herramienta, ¿no? Una herramienta fundamental para decir muchas cosas y para decirlas bien dichas o para decirlas por lo menos estéticamente bien dichas.
a mí no me preocupa el tema de la objetividad. A mí, la objetividad para mí no existe. La objetividad lo que existe es la ética, ¿no? La de no falsear fuentes, de manejar los datos con rigurosidad, de no decir que un autor dijo algo cuando no lo dijo, que es la ética que debe funcionar para todas las ciencias sociales y para la vida, ¿no? Para el compromiso de la vida. Entonces esa preocupación por la escritura, por la estética, ¿no? Por la manera en que se dicen las cosas es lo que me lleva a mí al ejercicio periodístico. No, nunca ni sería capaz de hacer reportería en el día a día de un diario, ni podría escribir en una sala de redacción, no, jamás podría con eso, pero sí apropiarme de cierto lenguaje literario y periodístico fundamentado en la historia para decir algunas cosas, ¿no? También podría decir que es una fuga a los pies de página, ¿no? Para decirlo en términos, porque los historiadores estamos obligados a poner 5 pies de página en 2 afirmaciones, ¿no? Y a veces los pies de página son más largos que que el contenido, ¿no? Eh, pero tiene que ver ya, hablando en serio, con una preocupación por la estética y por el ejercicio de la escritura, ¿no? Y por convertir la historia también en un elemento de difusión, que no se quede en unos cenáculos demasiado cerrados, en los seminarios donde nos vamos a escuchar los 3 o 4 que nos leemos y el resto de la población nunca tiene acceso a estas maneras en que la historia viene transformando la manera de entender el pasado, ¿no? Y en este sentido creo que la crónica, la columna de opinión, el reportaje, dan unas herramientas allí bien interesantes, porque además te permiten una cosa que a veces no permite la historia con pretensiones de ciencia y es vincularte más con con los personajes que estás trabajando y con lo que estás haciendo, ¿no? Tener una posición más protagonista en lo que hace, porque la neutralidad se cree que es el beneficio de la objetividad, es la neutralidad. Pero si no tengo problemas con la objetividad, porque entre otras cosas creo que no existe, siempre escribimos desde un lugar y siempre defendemos una posición, pero por lo menos la historia tiene esas pretensiones y así lo hace. La crónica y el ejercicio periodístico y la opinión me permite esa distancia y es lo que trato de hacer, ¿no? De tomar esa distancia y de decirlo, de tomar esa distancia de la historia, pero usando las herramientas de la historia para decir lo que digo. Entonces, por eso me he ido a este ejercicio. Hablas de temas muy clave también en discusiones contemporáneas con respecto a las humanidades, ¿no? Y a nuestra presencia más allá de la Torre de Marfil y de los diálogos en los que solo nos escuchamos unos a otros sin una resonancia, digamos, dentro del discurso de lo público. Y claro, la crónica permite ese tipo de espacio, es uno de ellos, ¿no? Magnífico. Otra cosa que caracteriza tu trabajo, de lo que he percibido al leerte, es una fluidez territorial extraordinaria, porque a la vez que se arraigan tus crónicas de manera muy clara en la costa colombiana, pues trasiegan entre Getsemaní, el Pacífico colombiano, Chocó, Bojayá, el sur de Estados Unidos y bueno, ciudades y barrios de ese país con una especificidad increíble. Relacionas el No puedo respirar, I can't breathe, de Eric Garner, con dolorosas escenas actuales en México, en Ghana. Hay un, en el mismo texto, en ese mismo texto en que haces esos vínculos, le das la voz a un comentario de un habitante de calle en la Plaza de San Diego en Cartagena que dice, el mundo está volteado. Y es como, esa es la mirada que te interesa también, que esté presente allí. Entonces parece haber en tu trabajo y en tu mirada un americanismo y como un internacionalismo histórico y crítico, que es a la vez local y marcadamente contemporáneo. ¿Qué te parece esta manera de ver tu trabajo? Bueno, ¿Qué tan deliberado es? el, el,
Bueno, me parece muy interesante la reflexión que haces, además porque me acordé de una anécdota con Roberto Burgos Cantor, ¿no? Nuestro querido Roberto. Este, alguna vez este, lo estaban entrevistando, pues estaba en una presentación en una universidad de Cartagena y una estudiante que estaba haciendo su tesis de pregrado en literatura le preguntó por algo muy específico de su novela y le hizo también un comentario como conectando cosas y Roberto se quedó viéndole y le dijo, mira, es que tú tienes una ventaja sobre mí, yo apenas me escribo, tú en cambio me lees, ¿no? Entonces me recuerda un poco lo que acabas de decir porque esas conexiones no había sido consciente, ¿no? Hasta que me las dices. Ahora, sí tengo que elaborar una respuesta sobre eso y en eso, de eso sí soy consciente, es de entender mi condición de ciudadano universal, ¿no? Normalmente, cuando la condición de afrodescendiente y estar dentro de las lógicas del reconocimiento como minoría y toda esta discusión étnica y racial, nos lleva a unos reduccionismos, ¿no? A unos reduccionismos y de creer que solo podemos hablar del territorio específico, es decir, a mí lo que me interesa es, sí, seguir hablando del lugar, de ese lugar mío donde nací, de lo más cierto que tengo, pero eso conectado dentro de una cosa universal, porque es que hacemos parte de todo esto. Y ese comentario que decías de esta, era una mujer, una señora con una dignidad además, una habitante de calle de Cartagena, estaba buscando sobras de comida en los bidones de basura del hotel, del hotel 5 estrellas de Cartagena, y en la Plaza de San Diego. Yo era un estudiante de esos que van a tomar cerveza los viernes a los espacios públicos, y la señora estaba buscando y me quedó viendo y me dice, el mundo está volteado. No, y me pareció de una fuerza lo que estaba diciendo. Entonces, conectar eso con otras cosas que están sucediendo me parece un elemento central, esa condición de universalidad de lo que dicen actores comunes y corrientes que a veces no tienen ni idea de la fuerza de lo que están diciendo. Eh, yo siempre cito a Teju Cole, que es un escritor que me gusta mucho, un escritor de origen nigeriano, nacido en los Estados Unidos, que es fotógrafo y escritor, que dice, bueno, las máscaras de Malí y las pinturas de Rembrandt y la música de Beethoven son mías también. Es decir, no, yo no solo soy dueño de esta cultura, soy de la cultura universal. Lo que pasa es que puedo hablar desde un lugar y puedo remitirme a ese lugar, pero pues estoy inscrito dentro de una tendencia mucho más universal, ¿no? Y es lo que me interesa, conectar eso, conectar a un beisbolista, conectar a Jackie Robinson y su lucha por el reconocimiento como beisbolista afroamericano con un beisbolista del Caribe colombiano, del Caribe insular, ¿no? Ese tipo, me gusta mucho jugar con ese tipo de conexiones que no se ven aparentemente, pero que están muy allí y eso me lo permite, a propósito de tu primera pregunta, eso me lo permite la crónica y la opinión y el reportaje, porque seguramente si lo hago desde el punto de vista histórico, desde metido dentro de la lógica del ejercicio historiográfico, del ejercicio histórico, hay unas licencias que no me puedo dar, pero aquí me las puedo dar y las aprovecho. Las aprovecho porque además tienen más fuerza, tienen más impacto, llegan más a la gente, que es lo que trato de hacer. Sí, es curioso cuando hablas de este tipo de posibilidades, porque también hay coyunturas, ¿no? Yo pensaba mientras hablabas y también leyéndote en lo importante que fue para el movimiento de la negritud esta relación internacionalista y las relaciones entre las metrópolis y Harlem y París y el Caribe, todos estos vínculos, ¿no? Sí. Y pienso que también hay momentos históricos que son muy claves para este tipo de conversaciones y de miradas, ¿no? Más allá de las fronteras. Y pienso que este es un momento quizás
te lo planteo a ver qué opinas, ¿no? De una crisis productiva también del discurso hegemónico de la historia oficial. Y un momento de una toma de conciencia global en lo que respecta a formas variadas de discriminación, incluyendo el racismo institucional, sistémico, simbólico, lingüístico, deshacer y rehacer estas estructuras desiguales es un trabajo individual y colectivo enorme. Entonces, quisiera que hablaras un poco cómo ves tu trabajo en general en ese marco, tanto pedagógico como en el contexto de tu escritura. ¿Qué papel crees que puede trabajar ocupar el trabajo intelectual, las letras, la literatura, la lectura, la promoción de lectura, las lenguas, el aprender distintos idiomas, tus espacios de lectura? ¿Qué papel en este siglo XXI le ves a tu alrededor y piensas que se puede proyectar en este momento de toma de conciencia? No, yo creo que sí, muy interesante pregunta porque yo creo que tiene mucho papel que jugar allí. De hecho, parte de las transformaciones, parte de las transformaciones que se están dando, ¿no? Y la toma de posición de algunos sectores tiene que ver con algunas cosas que se han pensado ya, ¿no? Es que se han discutido desde el punto de vista académico, desde el punto de vista intelectual. Eh, Tiene que ver con la necesidad de reconocimientos, de cambios en el lenguaje, si a mí me preguntan, ¿para qué sirve la historia? Yo diría, bueno, para saber que el mundo no se inventó ayer. Es decir, y para saber que muchas de las cosas que suceden ahora tienen un pasado y tienen unas conexiones y que toda historia se escribe desde el presente, ¿no? Que toda historia, las preguntas que se hace la historia no se puede hacer preguntas que no sean preguntas de su presente. Es decir, no hay más presente que la historia, no hay más presente, es, es, el pasado no se puede, no te dice nada si no le preguntas desde el presente. Es decir, no te va a decir nada. Entonces, todas estas discusiones que estamos teniendo ahora son discusiones que están ambientadas, todas estas discusiones históricas están ambientadas por las preguntas que tenemos que hacerle al pasado y esas preguntas están dadas por todos estos cambios que se están desarrollando. Termina siendo como un círculo porque las preguntas que le hagamos al pasado sirven como plataforma de discusión y política para los cambios, pero también los cambios nos mueven a hacer nuevas preguntas, ¿no? Al pasado, ¿no? Es una cosa allí, casi que puede ser una discusión entre que fue primero el huevo o la gallina, porque no es que uno lea lea el contrato social de Juan Jacobo Rousseau y al siguiente día despierte a la mujer y a los hijos y salga a hacer una revolución. No funciona de esa manera tan mecanicista. Pero sí, muchas de las reflexiones que hacemos hacen que la gente empiece a preguntarse por cosas que no se preguntaría antes, ¿no? Por cosas que no se preguntaría. Entonces el papel de las ciencias sociales, el papel, no se nos olvide, por ejemplo, que la historia fue una disciplina que se funda con la construcción, la historia como disciplina, ¿no? Si en pretensiones científicas se funda con la construcción de los estados-naciones. Y la historia es la que justifica la formación de los estados-naciones, ¿no? De modo que la historia siempre ha construido cosas o ha destruido cosas. Las preguntas que le hacemos al pasado son preguntas que construyen nuevas realidades o destruyen algunas cosas que se tenían por realidad. Y hay que estar a la altura de eso. Hay que estar a la altura de esos compromisos. Y las ciencias sociales tienen que estar a la altura de esos compromisos. Que eso se hace desde un campus que exige rigurosidad, que exige cierto método, sí, de acuerdo. Pero el resultado termina siendo un resultado de impacto que va más allá de la rigurosidad y del método y de la cosa y las pretensiones científicas que hay allí con relación a las disciplinas.
Es muy curioso porque ahí tú empezaste hablando de lo que es historia y lo que no es historia y el discurso como discurso y pensaba que la literatura y las ciencias sociales se encuentran en ese proceso de imaginación narrativa, ¿no? Allí no hay esas fronteras disciplinares y discursivas de la misma manera. Y bueno, pues siguiendo esta línea que es pues, realmente fundamental en tu trabajo y en tu pensar del papel de la historia, ¿no? Quisiera retomar este tema de la crisis del discurso hegemónico de la historia oficial con respecto al Caribe en particular. Eh, ¿Cómo se narra el Caribe? ¿Cómo narrar el Caribe desde la historia, cuando la historia oficial de la nación, del Estado-Nación, en relación con el Estado-Nación, ha operado como un discurso de opresión y violencia tan a menudo, ¿no? Y de perpetuación del legado colonial, por ejemplo. ¿Cuáles son las formas bueno, o otras formas, porque ya has mencionado algunas, de interrumpir esa lógica del discurso en esas funciones y cuáles son formas de narrarnos y de formas de y para las cuales nos narraríamos hoy y, y se narraría el Caribe hoy. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, es el Caribe, que es ese espacio tan, bueno, tan inabarcable a veces, tan inaprehensible, pero que tiene algunos elementos que nos atan, ¿no? Que nos unen, que hablan de una comunión, ¿no? El tema con los estados-naciones es que toda formación de estado-nación implica una frontera, ¿no? Implica un otro, implica mirar a un otro, ¿no? A construir un espejo para verse, construir un otro, ¿no? Y esa frontera, pues lo que hace es reducir a unas historias mucho más amplias y abarcadoras y mucho más, y las comuniones que habían allí, ¿no? Bueno, Erich Hobsbawm, en el famoso libro de Naciones y Nacionalismo, no, en La invención de la tradición, ¿no? Hablaba de cómo se inventan las tradiciones, ¿no? Cómo un Estado que es nuevo acude a un pasado remotísimo para darle un sentido a algo que acaba de construirse, ¿no? Entonces, con el Caribe pasa eso. Nosotros como nación nos inventamos una nación que desconoció las conexiones históricas del Gran Caribe, del espacio circuncaribeño, de esa historia común que teníamos con el Gran Caribe. Entre otras cosas, desconoció una cosa vital, que autores como un autor que me fascina mucho, que tiene un libro maravilloso que se llama Silenciando el Pasado, Michel Roth-Trullo, habla de eso, de la negación de la condición moderna del Caribe. Dice, no hay un espacio más moderno que el Caribe. Y Sidney Mintz también lo dice, ¿no? Cuando no hay espacio donde se haya desarrollado más la modernidad, incluso la modernidad capitalista que en el Caribe. Pero cuando construimos los estados-naciones, nos quedamos con una referencia del Caribe como el espacio bárbaro, ¿no? El espacio de Calibán, ¿no? Del caníbal, del salvaje, del incivilizado. Entonces, lo que ha hecho la historia, lo que viene haciendo la historia y otras ciencias sociales como la antropología y la misma sociología es tratar de agarrar ese discurso y empezar a desmenuzarlo y a entender, entender las lógicas que habían allí y cómo surgen esas construcciones, ¿no? Cómo se inventan estos conceptos que terminan siendo conceptos reduccionistas de realidades que no eran de esa manera. Y cómo las entendemos como si fueran naturales, cómo naturalizamos unas lógicas que no necesariamente obedecen a la realidad, o por lo menos no fueron de esa forma. Y en eso tiene mucho que ver las ciencias sociales y todo lo que ha venido haciendo las ciencias sociales últimamente. Desde que Chinua Achebe escribió por allá en los años para hablar de la crítica literaria y de la literatura, Chinua Achebe que escribe ese maravilloso texto sobre la obra de Conrad en 1973-75, ¿no? Eh, que, 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 le dice a la humanidad, ojo, que Conrad, que es parte del canon universal, es racista.
nadie se lo preguntaba, ¿no? Era como, bueno, El corazón de las tinieblas, maravilloso, hay que leerlo, sí, por supuesto, hay que leerlo, nos enseña mucho, pero también nos dice de qué manera se está entendiendo otro territorio, de qué manera se construye un otro. Entonces, ese es el papel que toca seguir haciendo con el Caribe, seguir discutiendo ese tipo de supuestas verdades y de negaciones históricas que hay sobre ese espacio, ¿no? De construcción de la hegemonía, ¿no? De cómo se le buscan los orígenes a cosas que se toman como naturales, como si siempre hubiese sido así y no son producto de una construcción de un momento histórico, como cuando Michel Roth-Trullo habla de los noratlánticos universales, ¿no? Modernidad, progreso, desarrollo, pero no nos preguntamos en qué coyuntura histórica y en qué momento surgen, no los historizamos, ¿no? Si los historizamos, entonces vamos a tratar de mirar todo esto en un sentido mucho más complejo, que es la responsabilidad que tenemos, ¿no? Sí, pensaba a medida que te escuchaba en la importancia de cómo se piensa el archivo y cómo se aproxima uno al archivo para volver a mirar, ¿no? No es reinventar, es volver a mirar. Claro, Eh, claro. y, Es cambiar la pregunta. ujú, ujú. ¿No? Sidney Min dice una cosa interesante cuando dice, ¿quién es más moderno? Una mujer del mercado, una mujer yoruba en el mercado en La Habana, descalza, analfabeta, que una mujer que sale del Smith College en Londres, que lleva a su marido al metro para que se vaya al trabajo y que lleva a su hija a las clases de ballet. Si me dices que aquella es más moderna que esta porque es preparada y es estudiada, hay que cambiar la pregunta, porque esta mujer se la tiene que jugar todos los días y tiene que inventarse unas herramientas modernas para para poder vender su producto con otras tantas que hay allí haciendo exactamente lo mismo que ella también, buscando estrategias de sobrevivencia e reinventando la noción de modernidad. Yo quisiera invitarte, Javier, a que leyeras un poco algún texto tuyo para darle a nuestros Mm, escuchas también esa experiencia de tu texto. bueno, vamos a ver qué se me ocurre de aquí. Hay, hay, hay un texto que, bueno, uno se enamora de algunas cosas. Los editores luego lo desenamoran a uno, pero uno se enamora de lo que escribe. Yo escribí en el 2015 un texto que se llama Cartagena la Fantástica, un poco siendo un poco irónico con ese rollo que se inventó a partir de la canción de Carlos Vive, que empezaron a hablar de Cartagena la Fantástica. Entonces en eso saqué como dos postales de Cartagena y quiero leer una de esas que es un texto corto. Dice, una pareja con dos niños, los suegros y la niñera negra, que están en un restaurante en la Plaza de San Diego, en el centro de la ciudad. La niñera sortea mesas y meseros tratando de no perder de vista y controlar a uno de los niños que grita y corretea por todo el restaurante. El padre habla en tono fuerte, se mueve con naturalidad por el sitio. Los meseros le ceden el paso. Se acerca a la barra y dialoga con el chef sobre los costos de una comida preparada en su casa para un grupo de invitados. En la mesa, la mujer y sus padres hablan de cualquier cosa, del clima, de los niños, de los parientes. El hombre regresa a su lugar en la mesa, interrumpe la conversación y toma el control. Trata de impresionar a los suegros. Habla menos fuerte, pero con el tono y la actitud corporal de quien cree estar diciendo algo trascendente. Se pone la mano en el mentón, arquea levemente la cabeza, cruza las piernas, se frota las manos. La niñera está ahora cerca de la mesa sin perder de vista al niño. Un mesero lleva el pedido. Es una especie de barcaza de madera que hace las veces de plato en la que viene una amplia variedad de sushis. La mujer sugiere a la nana que tome algo de la barcaza, que pruebe de lo que han traído. Antes de que ella responda, el hombre se adelanta. ¿Tú crees que a Josefa le va a gustar eso? Dice mientras separa los palillos. Crack. Hay que respetarle sus costumbres, continúa diciendo. Claro, sí, sus costumbres de bárbaros.
su paladar de plátanos, yucas y frituras que le impiden disfrutar de lo bueno. Hay silencio. Los comensales atienden su comida. El hombre atenaza un bocado, se lo lleva a la boca, mastica, se come al mundo. Qué bueno está todo esto, dice, mientras la niñera vuelve a su rutina de esquivar mesas y meseros y partirse el lomo correteando a su hijo. Ese es un fragmento de... Muchas gracias, Javier. Bueno, gracias a ti. Quiero dejarte una inquietud, o más bien pedirte consejo, ya que estamos hablando de la imaginación narrativa y su construcción. Eh, Están los libros, los textos y también los espacios. Y como sabes, bueno, la librera es un espacio y aquí estamos habitando ese espacio. Es un espacio en construcción, es un espacio muy, muy, muy joven, muy recién nacido, un espacio de lectura y creación concebido de y para ese efecto. Y desde esta perspectiva aprendiz, me gustaría hacerte dos preguntas. Una sería, ¿qué pauta nos das? ¿Qué nos aconsejas para, para, para incorporar para incorporarnos a este momento de toma de conciencia, a incorporarnos a las luchas de un país en paz y con justicia social, por un país en paz y con justicia social? Y en segundo lugar, ¿qué características tendría tu librería ideal? ¿Qué consejos tienes para darle a una librera hoy? Bueno, eso es como echarle cuento al cuentero, quizás, pero creo que cada vez más hay conciencia de eso, por lo menos las librerías alternativas, que es el caso del espacio donde tú te mueves y de lo que te interesa, están acercando cada vez más a los lectores y las lectores a esos espacios. Y se trata de convertir el conocimiento que está en los libros, de convertir lo que está allí como, como un tan rico como salir a bailar, ¿no? Tan rico como salir a tomarse un trago, tan rico como hacer las cosas que nos gusta hacer, ¿no? Los que tienen, y que la gente deje de asociar el libro a una cosa exclusiva de gente especial que tiene la capacidad de entender y razonar y dar opinión. No, eh, mucha gente sabe leer, y hay que tratar de recoger todo ese público, es decir, de tratar de hacer llegar a todo ese público. Y eso se logra haciéndole ver que son bien recibidos en esos espacios. Porque normalmente algunos espacios funcionan con estereotipos también, ¿no? ¿Quién es el que tiene pinta de que lee y que es bueno? Como cuando pasa en un almacén que tú, si te ven cierta pinta, no te ofrecen cierto producto porque consideran que tú no tienes los recursos para comprarlo, ¿no? Y te discriminan por eso. Pasa también en algunos espacios del conocimiento, donde las librerías y las bibliotecas mismas. Entonces, es como lograr que todos se sientan bien recibidos, sin olvidarse de que es un negocio, obviamente, y que tiene que dar algo para vivir de eso también. Pero si se hace con esa voluntad de acercar a la gente, yo creo que es clave. Y además que la gente pueda encontrar un espacio donde pueda hablar en términos respetuosos, ¿no? De las cosas incómodas incluso, ¿no? De las cosas porque es necesario construir, eso es construir ciudadanía. Y yo creo que un buen espacio donde haya libros, una librería, debe sumarse a esa necesidad de construcción de ciudadanía, ¿no? De construir gente que sea capaz de criticar y de decir las cosas con todo el respeto necesario. Una librería ideal para mí es, bueno, donde pueda encontrar un buen café, donde pueda encontrar gente que la frecuente, con la que pueda hablar, y que me entienda, a pesar de que tengamos diferencia en lo que decimos,
y donde pueda conocer gente este, interesada en ciertas cosas, ¿no? Un espacio para verme con los amigos que siempre me veo, pero un espacio también donde pueda conocer gente, un espacio donde pueda llevar a mi hijo, ¿no? O a mi hija, un espacio donde de eso se trata, es como volver familiares, como cuando le exigimos que lea al hijo, pero nunca un adulto en la casa lee, ¿no? Entonces queremos que lea, pues no, hay que llevar a los niños a las librerías y a las bibliotecas, y las librerías deben estar hechas también para ellos, para, así sea para que manoseen los libros, pero es la manera de irse acercando a esto, ¿no? Y que entiendan que eso es diversión, ¿no? Porque es que creemos que esto es la cosa ruda, pesada y que yo soy muy importante y muy interesante porque entiendo esto que pocos entienden. No, no se trata de eso. No se trata de eso, se trata de todo lo contrario, de hacer esto una aventura lo más digerible posible con la responsabilidad que implica el conocimiento y el uso del conocimiento, por supuesto. Ay, Javier, muchísimas gracias por esta conversación y por ser parte de nuestro primer evento de esta envergadura y por ser parte realmente de la feria. Esperamos que esta no sea la última, sino la primera de otras charlas, de un diálogo sostenido y pues nos dejas tareas muy bonitas, tareas de tener propuestas de cómo leer, propuestas de qué tipo de espacios crear. Bueno, magnífico, magnífico a lo que apuntamos colectivamente. Te deseo lo mejor y bueno, No, muchas muchas gracias. gracias por la invitación, María Costanza, y bueno, ya estamos a punto de reeditar el libro que ya se agotó precisamente. Te iba a preguntar porque lo queríamos tener en la librera. Eso Sí, sí, estamos estamos, esperando. ¿Qué noticias hay al respecto? no, Aprovecho. estamos antes de que se acabe el año, yo creo que en noviembre ya debe estar saliendo la reedición, con libros El Malpensante, que fue la casa editorial que lo Exacto, sacó. bueno, Entonces, entonces, va a salir aumentado además, más o menos unas 50, 60 páginas más a la edición esta que tienes en las manos y esté muy pendiente que va a estar y también lo pueden pedir ahora a propósito de toda esta cosa virtual en la que estamos por la pandemia. bueno, entonces que sepan, les invitamos a que se comuniquen con nosotros para darles noticias de cuándo llega a la librera la versión corregida y aumentada, la versión Ajá. aumentada de El incómodo color de la memoria de Javier Ortiz Casiani. Bueno, Muchísimas gracias. Hasta la no, próxima. hasta la próxima, María Constanza. Gracias.